Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bendición es traer un mensaje, es ver la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas y la manera como Él se mueve, como Él se proyecta y planea cosas en cada uno de nosotros. Entonces, pues, qué bendiciones una vez más, pues, Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia, los saluda, les da una bienvenida y que pues que este mensaje sea edificación para cada una de sus vidas y que Dios hable a su corazón, a su mente y que nos ayude a fortalecer a través de su palabra. Entonces yo primeramente para comenzar quiero orar, quiero pedir la dirección del Señor y que Él nos ayude a interpretar, a discernir su palabra y poderla poner en práctica, que es lo más importante. Entonces vamos a orar. Padre, en este día, Señor, yo te doy gracias por este momento, esta oportunidad nuevamente que me das, Señor, de predicar, de llevar un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de fe, Señor. Porque por medio de la fe es que vivimos y por medio de la fe es que aceptamos todo esto que nos habla tu palabra, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso, Señor, y te pido que obres en cada una de las personas, Señor, que hoy están conectadas, Señor, en este canal, Señor. Ayúdalas a entender, a comprender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a hacer lo posible para explicarlo lo más fácil, lo más interpretativamente, y que seas tú, Señor Jesús, llenando las vidas a través de tu Santo Espíritu y haciendo la obra que nos has mandado a hacer, Señor, de llevar las almas allí a Cristo, a los pies de Cristo. Entonces hoy pongo tu nombre, pongo tu gloria delante de este lugar y que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues primeramente quiero dar el título de este mensaje. Se llama Promesa de Fe. Y pues la promesa, acordémonos de qué significa una promesa. Una promesa es algo que alguien promete que de pronto se va a cumplir. Hoy en día tenemos lamentablemente muchas promesas incumplidas, porque los hombres hoy no tenemos palabra, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, y somos personas cambiantes, cambiantes en tanto nuestro carácter como en nuestras decisiones, y hacemos que hayan problemas y situaciones debido a que faltamos a la promesa que hacemos o faltamos a las palabras que de pronto le decimos a otra persona que vamos a cumplir y realmente no las cumplimos. Pero no así con Dios. Entonces eso es lo que yo quiero hoy, referirme a una promesa de fe. Entonces esa promesa de fe, acordémonos que el Señor alcanza a un hombre que se le llamó el Padre de la Fe, y de hace mucho tiempo, ya casi 4000 años, que podemos ver la historia de este hombre, de Abraham, el Padre de la Fe, con Sara. Entonces vemos cómo el Señor a través de ellos nos muestra una fe viva, una fe verdadera, nos muestra una promesa hecha, cumplida, y hasta el día de hoy podemos mirar hacia atrás todos los años que llevamos de recorrido de la historia humana y de la historia cristiana, de la historia del pueblo de Israel, y han habido muchas promesas que se han cumplido. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, cumplió muchas cosas de las que se habían prometido o de las que se habían hecho por medio de los profetas, y Él mismo vino a cumplirlas. Entonces es porque tenemos a un Dios que primero que todo tenemos que tener fe en Él y saber que esa promesa se va a cumplir. Entonces, promesa de fe. Entonces, para iniciar, pues vemos que hoy en día a través del medio ambiente, a través de las circunstancias que nos mueven este mundo, hacen que caigamos en faltar a esas promesas, en faltar a esa palabra, y ha traído consecuencias funestas al mundo, inclusive entre países, entre gobiernos y hombres de la alta alcurnia o hombres que son muy prestigiosos han faltado a su palabra y han hecho que inclusive naciones, países hoy se encuentren en guerra. Entonces podemos a veces, a través de todas esas cosas que el hombre hace, caer en incredulidad. A veces la misma iglesia o los mismos creyentes hacen que otras personas no crean o que duden de la credibilidad o de la fe en Dios, debido a esa falta de palabra o a esa falta de cumplir de pronto promesas o palabras que se han hecho, ¿cierto? Entonces eso es lo que prácticamente el mundo nos hace ver. Entonces yo quiero ir allí a un versículo que está en Romanos 4,
16, vamos a ver lo que el Señor le dice a Abraham y lo que está explicando aquí Pablo, que Pablo está explicando precisamente eso, una promesa por medio de la fe. Entonces, ahí vamos a ir allí a Romanos 4, versículo 16, creo que al 21. Dice así la palabra. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que son de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe, considerando al cuerpo, que ya estaba casi como ya muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bueno, acá podemos ver una promesa que el Señor le daba a Abraham, inclusive cuando él llega y le cambia el nombre a Abraham, le dice que ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Entonces es padre de muchas gentes o padre de muchedumbres. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor escoge a un hombre, le da una promesa y a través de esa promesa empieza a guiarlo para que tenga un hijo y le promete un hijo. Y ahí es donde viene prácticamente la fe de Abraham, porque él era un hombre ya de casi 100 años, dice la palabra, que prácticamente dice que Sara era estéril porque ya era también anciana. Entonces, cuando el Señor toma a Abraham y le dice que lo va a hacer padre de muchas gentes, pues yo me imagino, o a veces uno puede pensar, para este tiempo, una persona que sea estéril, una persona que de pronto no tenga la facultad de poder tener un hijo, tantas personas que hoy en día quieren tener un hijo o desean tener un hijo y no pueden, y decirle aquí a Abraham, casi de 100 años, decirle que va a tener un hijo y mucha descendencia, pues yo creo que él, cualquiera podría pensar o decir, es que Dios me lo está diciendo es porque de pronto me lo dice espiritualmente. Yo puedo tener muchos hijos, pero espiritualmente. O sea, no solamente que sean hijos míos, necesariamente que sean hijos míos, sino personas que de pronto yo he llevado a los caminos de Cristo y de esa manera pues se hace un hijo espiritual. Podría cualquier persona pensar esto, pero en realidad Abraham sí entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, porque dice aquí en la palabra que Abraham se rió, ¿cierto? Entonces dice que él creyó en esperanza contra esperanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que el Señor quería hacerlo padre de muchas gentes y que había dicho que así será tu descendencia. Y entonces cuando lo saca allí, y vamos a ver últicas de versículo, dice que él no dudó ni se debilitó su fe al ver, digamos, las circunstancias, al verse él mismo que ya estaba viejo o al ver a Sara que ya estaba anciana, ¿cierto? Entonces podría cualquiera dudar, podría decir, no, pero ¿cómo Dios va a poder hacer eso? ¿Cierto? Entonces aquí es donde vemos que él permaneció convencido de lo que el Señor le había prometido, porque él sabía que Dios era poderoso para cumplir esa promesa. Por eso es que se le llama el Padre de la Fe. Entonces aquí podemos ver que Abraham no dudó ni un poquito, sino que él simplemente, yo creo que la risa que le dio fue porque ver él tan anciano y de pronto con unos niños pequeños o criando bebés, cambiando pañales, y él tan pequeño, pues yo creo que él se imaginó todas esas cosas ahí mismo. Entonces al imaginarse todas esas cosas fue porque estaba creyendo en que Dios le iba a dar un hijo y se imaginó todo lo que iba a vivir teniendo un hijo. A Sara, tan anciana y ya cargando en brazos también a un hijo, pues todo eso yo creo que fue lo que lo hizo reír, porque estaba creyendo que realmente iba a ser así y estaba mirando que realmente ese hijo que le iba a dar iba a tener mucha descendencia, entonces a través de ese hijo. Entonces aquí vemos una historia de un hombre que era muy pobre, que vivía allí en una parcela, en el campo, y pues se dedicaba a la labranza y tenía un caballito
que era el que le ayudaba con un molino pues a trabajar y a arar, a sacar la caña de azúcar y a hacer muchas cosas, que le ayudaba con la fuerza de este caballo. Y un día este caballo se saltó la cerca y se fue. Entonces era como decir lo principal con lo que él trabajaba, que era ese caballo. Y su vecino, cuando salió a ver que su caballo se había ido, empezó a decirle: vecino, ¿no se da cuenta que usted ha perdido todo lo que tenía? Se le fue ese caballo y prácticamente ese era el mover de su familia, de su trabajo, de donde obtenía todo el sustento. Y él simplemente llegó y dijo: bueno, ¿qué podemos hacer? Pues confiar en Dios, a ver qué Dios me trae. Entonces él llegó y le dijo: uy, no, usted es de mala suerte. Entonces resulta que muchos días después ese caballito retornó, regresó a la casa, pero no regresó solo, regresó con muchos otros caballos salvajes y llegó a la casa. Entonces cuando este vecino, este hombre llegó y vio que había traído, dijo: uy, vecino, no solamente ese caballo se devolvió, sino también trajo a muchos, entonces ahora usted puede tener mucho más fuerza de trabajo para poder trabajar su finca. Y entonces llegó y le dijo: está de buena suerte. Entonces llegó y le dijo: bueno, solo Dios sabrá, solo Dios sabe. Y un día el muchacho, domando esos caballos que habían llegado, domando un caballo de esos, el caballo lo botó de la silla y resulta que se partió un pie. Entonces ya el otro vecino dijo: uy, vecinos, qué mala suerte, porque su hijo, vea, el que le ayudaba en la finca, el que le ayudaba a trabajar, y ahora está débil de un pie, está con un pie partido, enyesado. Entonces llegó y le dijo: bueno, Dios sabrá, dijo el campesino. Y resulta de que en esos días pasaban recogiendo, el gobierno recogiendo militares para llevarlos allá a la guerra. Cuando vieron que este hijo estaba enyesado el pie, pues no se lo llevaron. Entonces el vecino le dijo: uy, vecino, usted está de buenas, muy de buena suerte, porque su hijo no se lo llevaron y vea, habían podido llevarlo para la guerra y hasta de pronto había podido morir allá. Pero gracias a ese pie roto, no se lo llevaron y puede ayudarle a su finca y puede tenerlo aquí por mucho tiempo. Entonces llegó y el campesino le dijo: bueno, Dios sabrá. Y él siempre era con ese optimismo de que Dios, o se imaginaba, o él veía que Dios era el único que tenía el control de todo. Entonces aquí podemos ver una historia de las tantas y que pasan a diario en nuestro diario vivir, de que muchas personas piensan que si sucede algo bueno es porque está de buena suerte, si sucede algo malo es porque está de mala suerte, o porque de pronto alguna maldición ha venido a su vida, o bueno, tantas cosas que hoy en día se dicen, pero realmente vemos que el que tiene el control de todo es Dios. Por eso fue que Abraham le dio una promesa y le dijo: así será tu descendencia. Ya prácticamente Abraham le planeó una vida. Y no solamente a Abraham, sino la planeó a todos nosotros, así como dice acá el apóstol Pablo, dice que Él es Padre de todos nosotros y de muchas gentes. Entonces hoy en día, ¿sí?, por fe nosotros, es Padre de todos nosotros como iglesia, pero también por descendencia, por estirpe, es Padre del pueblo judío. Y aquí podemos ver que aquí prácticamente hay dos pueblos que provienen de Abraham, y eso fue lo que el Señor le dijo allí cuando lo llevó. Y vamos a ver ese versículo que está en Génesis, capítulo 15, versículo 5. Dice así, voy a leer desde el 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, él será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, aquí es donde empezamos a ver algo también importante, que es la justicia. Entonces, él le cree a Jehová y le es contado por justicia. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía planeado una vida con Abraham, y él iba a ser el padre de la fe, iba a ser el padre de estos grandes pueblos como hoy en día vemos. Y lo llevó afuera y le dijo que fuera allí afuera y que contara las estrellas, y que así iba a ser tu descendencia. Entonces las estrellas no se pueden contar. Entonces así mismo hoy en día la descendencia de Abraham no se puede contar. Hay mucha gente, muchas personas las que venimos y descendemos de allí de Abraham,
¿cierto? Entonces, él estaba diciendo, mira las estrellas. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham estaba diciendo que el único que lo iba a heredar era ese siervo Eliezer, ¿cierto? Lo iba a heredar porque no tenía nadie más. Entonces, él estaba diciendo, y Dios le estaba prometiendo un hijo que lo iba a tener, que no te heredará sino que vendrá una herencia de parte tuya. Entonces vamos allí a Hebreos 11:12 y miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo y saludándole y confesándolo que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Bueno, acá el Señor le está hablando, le dice a Abraham, y en Hebreos está volviendo el escritor de Hebreos a repetir lo que hizo Abraham por la fe, ¿cierto? Que dice que este ya casi muerto sacó una multitud. Pero fíjese que aquí no está nombrando solamente a la iglesia, que es las estrellas del cielo, sino también la arena del mar. O sea, un pueblo judío, un pueblo en el cual el Señor también había prometido que tendría descendencia por medio de Abraham. Y Abraham aquí es el padre de esos dos pueblos, de esas dos gentes. Entonces, aquí vemos que la promesa que viene es ¿cierto? Por la fe, no más. Y esa fe, esa promesa se cumple, es en la fe de Abraham. Dice, quizá nosotros hemos pasado nuestras vidas por muchos factores que influyeron en nosotros para alcanzar la bendición de Dios. Pero fíjese que Abraham alcanzó esa bendición solo por creerla. Entonces, así nosotros como iglesia hoy en día podemos creer en esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, aún promesas que tenemos antes de que sea el rapto de la iglesia, antes de que seamos llevados al cielo. Hay muchas promesas para nosotros. Hay muchas cosas que el Señor va a cumplir en nosotros aquí. Por eso es que el Señor nos da ministerio, nos da una manera de desarrollar esos dones, porque nos da dones, y hay muchas personas que tienen dones de diferente forma, ¿cierto? Como el Espíritu Santo quiere darlos, y dice que esos dones son para usarlos aquí mientras que estemos y para usarlos en el cuerpo de Cristo. De esa manera son como esas promesas que se están cumpliendo de Dios para nosotros como iglesia. Entonces dice que acá la fe de Abraham se fundamentó en la palabra de Dios y no en los deseos personales. De pronto nosotros tenemos sueños, propósitos y muchas cosas que queremos hacer en esta tierra, ¿cierto? Pero así como dice la palabra de Dios, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos. Entonces el Señor ya le tenía planeada una vida a Abraham y le tenía también planeados dos pueblos que descenderían de él, ¿cierto? Y unas promesas que se iban a cumplir en él, al igual para nosotros. Nos tiene unas promesas a cada uno de nosotros, y mientras que estemos en esta tierra nos dio regalos poderosos, regalos en los cuales podemos confiar de que esas promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Yo siempre lo pongo de esta manera y digo, eso es como cuando uno de padre de familia tiene a sus hijos, mientras que sus hijos crecen, uno los sustenta, los alimenta, les da ese sustento para que ellos se críen o empiecen a formar sus caracteres en personas de bien, en personas que necesitan realmente de una guía, ¿cierto? Y esa guía, mientras tanto, que ellos crecen, somos nosotros como padres. Cuando ellos ya empiezan a tener uso de razón, ya empiezan a usar o pueden pecar, pueden hacer su propia vida, y entonces ya ese pecado el Señor lo empieza a contar, ¿cierto? Porque son personas que tienen razón, que tienen voluntad y pueden llegar a ser hombres de bien. Entonces uno los forma y llega el determinado momento en que son mayores de edad y pueden defenderse en solos, pueden entender realmente qué es la fe, y por medio de la fe también empezar a recibir las promesas de Dios. Si ellos creyeron en el Señor, creyeron en Dios, creyeron en Cristo y empezaron a llevar una vida de acuerdo a su palabra, pues van a empezar a recibir una a una todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, mientras que ellos, como decía aquí en Romanos, dice
que mientras que ellos estaban pequeños, pues ellos eran como unos esclavos que estaban dependiendo de sus padres, que estaban prácticamente sin derechos, ellos no podían opinar, ellos no podían vestirse a su manera, ¿cierto? Ellos tenían que depender de sus padres y todo lo que el padre dijera, pues se tenía que hacer, ¿cierto? Pero llegan a una mayoría de edad, un momento en que pueden decidir por sí mismos, y entonces allí es donde el Señor empieza a bendecirlos según las decisiones que vayan tomando poco a poco. Entonces, acá podemos ver que la fe de Abraham se fundamentó en la palabra de Dios y no en los deseos. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra iglesia y a cada persona que viva por fe, que esos deseos, ¿cierto?, siempre se van a cumplir, pero de acuerdo a la palabra de Dios, porque se fundamentan en la palabra de Dios. Aquí tengo otro punto que dice que la fe de Abraham fue imbatible y no era una esperanza incierta, o sea, no era algo que de pronto él decía, ¿será que sí se va a cumplir? ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios? Sino que se fundamentaba verdaderamente en algo que él estaba viendo. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, que es la guía, tanto espiritual como de todo lo que hagamos, para que el Señor nos muestre si realmente estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad y si vamos a recibir todas esas promesas, porque si somos obedientes, acordémonos que en la obediencia está el vivir y el poder atraer esas promesas hacia nosotros, porque dice el Señor mismo en su palabra que esa palabra no caerá a tierra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, si Él envió bendición a un hijo de Dios, pues esa bendición la va a recibir de acuerdo a su obediencia, ¿cierto? Entonces, así mismo, mis hijos recibían bendición o reciben bendición mientras estén guardados o cobijados por la cobertura de un padre, ¿cierto? En este caso estamos hablando del padre Abraham, que fue padre de multitud de personas. Algunos que creímos por fe y otros que fue por estirpe. Por eso era que los judíos se vanagloriaban, ellos creían que porque venían de descendencia de Abraham ellos ya lo tenían todo, pero no sabían o se les olvidaba lo que realmente la ley decía, que si ellos andaban en desobediencia, pues el Señor simplemente no iba a cumplir esas promesas. Entonces esas promesas se cumplen de acuerdo a la obediencia que tengamos nosotros, ¿cierto? Entonces Abraham recapacitó en la promesa y creyó en la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí en el 20:21, bueno, voy a volver a Romanos 20:21, miren lo que nos dice, 4:20-21, dice acá, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, estaba confiando en un Dios que era poderoso. Él podía, Abraham en ese tiempo, yo me acuerdo que uno va leyendo la palabra de Dios y habían muchos pueblos alrededor del pueblo de Israel. Habían muchos pueblos alrededor de Abraham, inclusive Abraham, de allí donde viene la tierra de Abraham, era tierra pagana, ¿cierto? Y habían muchos dioses y habían muchas maneras de adorar a esos dioses y de pronto habían cosas que Abraham tenía de esas culturas, pero el Señor poco a poco lo fue guiando y le fue mostrando lo poderoso que era Él y que inclusive por encima de cualquiera de esas naciones estaba ese Dios de Abraham, ¿cierto? Acordémonos de que Abraham dudó en ciertas maneras cuando dijo al faraón, fue y le dijo allí a Melquisedec, le dijo que Sara era su hermana, no le dijo que era su esposa porque tuvo miedo de que lo mataran porque la esposa era muy hermosa y él sabía que el rey de pronto le iba a hacer parte de su harén. Entonces él miente y pues fíjese, cayó en pecado o estaba pecando, pero aún así el Señor veía el corazón de Abraham, veía todas las cosas que Abraham tenía y él iba cambiando poco a poco esas cosas. Entonces, así como hijos de Dios, a nosotros también poco a poco nos va cambiando y nos va mostrando que realmente tenemos que confiar en un Dios, así como Él confió, poderoso y que puede cumplir todas esas promesas. Entonces, a veces vamos las situaciones que vivimos en este momento, puede ser económicas, religiosas, políticas, y hacen que uno dude de que de pronto vaya a tener las cosas que, así como dice acá, en su corazón tiene, ¿cierto? Sus deseos en su corazón, pero dice que
todas estas promesas se van a cumplir si van pegaditas a la palabra de Dios. Entonces, si usted, vamos, es una persona que está pensando en casarse, que está pensando en formar un hogar, pues todas esas promesas se van a cumplir de que el Señor va a suplir todas las cosas para un matrimonio si van en obediencia, si se juntan en obediencia. Fíjese que hoy en día la gente no ha entendido realmente lo que es el matrimonio y lo que es realmente ser un hijo de Dios y que se casen dos hijos de Dios, porque van a tener la misma fe, ¿cierto? Y van a empezar a heredar todas esas promesas que el Señor da. Si nosotros nomás, antes de que conociéramos del Señor, éramos bendecidos, y de hecho dice que el Señor hace caer su bendición sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿cierto? Hace caer la lluvia, hace caer lluvia de bendiciones, es porque Él nos ama, simplemente. Pero cuando ya empezamos a dejar de ser creación y ser verdaderamente hijos de Dios, allí es donde empezamos a ver verdaderamente cómo Dios suple todas las cosas para sus hijos, porque Él no los va a dejar solos, y más si están haciendo su voluntad, si se están uniendo en su voluntad. Entonces debemos de ver cómo las cosas y la certeza de Dios en la cual podemos confiar, ¿cierto? Y que Él llama a las cosas. Cuando Él dice sí, sí, es porque sí. Cuando Él dice no, es porque es no. Entonces dice acá, la fe de Abraham no miró las circunstancias, pero no se debilitó. O sea, él pudo mirar que de pronto había muchas cosas que no se estaban cumpliendo. En ese momento no las veía, pero esa fe no se debilitó. ¿Y cómo sabemos que esa fe no se debilitó? Porque en el momento en que el Señor le pide a su hijo, ¿cierto? Le dice que vaya allí al monte, ¿cierto? Al monte Moria, y que lleve a su hijo y que lo sacrifique. Él no, efectivamente, él no lo rehusó, no dijo Señor, ni le reclamó, le dijo, ¿cómo le voy a dar mi hijo? Sino él en fe lo hizo. Inclusive nos dice ahí en el versículo 22, en el capítulo 22, creo que lo miremos allí, donde él lleva a sacrificar a su hijo, y su fe no se debilitó, sino él sabía lo que el Señor le había prometido. Dice en el 22:1, dice, así aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, el único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enambardó su asno, y tomó y consiguió 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y corrió y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces aquí podemos ver que él hizo todo como Dios se lo había dicho, ¿cierto? Que tomara y que fuera y que le ofreciera un holocausto. Y ese holocausto, siempre estos sacrificios se hacían con leña. Tomó la leña, tomó a sus 2 siervos que lo acompañaran, y tomó a su hijo Isaac para irlo a ofrecer. Entonces allí, en el monte Moria, que muchos años después vino a ser el monte Calvario, donde también Dios ofreció a su hijo. Y allí es donde está la diferencia, ¿no? Que mientras que el Señor le pide a Abraham para probar su fe a su hijo, y él va allí al monte Moria, y ya cuando lo tiene atado, se le presenta allí el ángel de Jehová y le dice que no, que detenga su mano, porque él estaba decidido. Y el Señor sabía qué fe había en el corazón de Abraham. Y eso fue lo que el Señor miró en Abraham, ¿cierto? Que aún viendo las circunstancias, no se debilitó de la fe. Él continuaba adelante. Inclusive antes de subir al monte, él le dice a sus siervos, le dice que lo esperen ahí, que van a ir, ¿cierto?, a ofrecer sacrificio con su hijo a Jehová, y que lo esperen ahí, que él va a volver con su hijo. Él estaba diciendo que iba a volver con su hijo, porque él ya pensaba de acuerdo, o se puso de acuerdo con Dios, de que iba a ofrecer a su hijo, pero que Dios se lo iba a devolver, se lo iba a resucitar. Yo creo que él pensaba eso, porque decía, si él no está, si mi hijo no está, porque ¿dónde más me va a dar descendencia?, ¿cierto? Entonces allí es donde vemos cómo el Señor le estaba probando esa fe a Abraham. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, no se debilitó su fe. Entonces allí es donde podemos ver que si Abraham es el padre de la fe, que si nosotros hoy en día conocemos la historia del pueblo de Israel por medio del Antiguo Testamento, conocemos el Nuevo Testamento y conocemos todas estas promesas que el Señor Jesucristo vino a cumplir
aquí en esta tierra y lo hizo por fe. Y hoy en día somos creyentes por fe. ¿Será que vamos a hacer o no vamos a hacer como Abraham, que dice que él no se debilitó porque él no estaba viendo? Él estaba viendo las circunstancias que estaban sucediendo, mas no estaba, él estaba actuando era en fe, él no lo estaba viendo en realidad lo que iba a suceder más adelante. Entonces dice que no se debilitó su fe, sino que él verdaderamente creyó. Y nosotros tenemos muchas evidencias para creer hoy en día, muchas. Primero que todo tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos la presencia del Espíritu en nosotros. Tenemos y sabemos y conocemos y tenemos una relación con Cristo y la podemos sentir, esa relación. Podemos ver la mano de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Podemos ver cuando somos bendecidos, porque el Señor día a día hace milagros en nosotros. Día a día nos da de su amor, de su misericordia y de su justicia, ¿cierto? Y cualquier cosa que esté sucediendo con nosotros no es sino poner nuestra confianza en Él, y Él va a probar esa fe. Y si esa fe verdaderamente es viva y verdaderamente Él ve que es de corazón, Él va a bendecir, así como lo hizo con Abraham. Por eso es el ejemplo de Abraham. Entonces, Él prácticamente nosotros tenemos que ser o estar fundamentados en esa fe. ¿Para qué? Para que cualquier petición que hagamos al Señor y la hagamos de acuerdo a su voluntad, la recibamos. Y eso es lo que quiere. O usted de pronto, yo le estoy hablando a aquella persona que tiene hijos, que usted como padre, sus hijos le piden algo, así ya sean, ya que trabajen, pero le pueden pedir algo y usted hace lo posible por poderles dar, ¿cierto? O poderles cumplir de pronto ese sueño, esa meta o ese propósito. Entonces, si ellos son obedientes y son personas de bien y son hombres que están dedicados verdaderamente a las cosas espirituales, pues usted no les va a negar nada. Al igual es el Señor. Él siempre va a ayudar, Él siempre nos va a dar las cosas que nos edifiquen nuestras vidas. Y es de acuerdo a la obediencia. Entonces, aquí Abraham nos muestra una obediencia suprema, una obediencia que, mejor dicho, nadie la pudo tener sino el Señor Jesucristo, cuando vino a cumplir, ¿cierto?, todas las promesas, y vino inclusive a obedecer al Padre, a obedecer de todas las cosas que el Señor le iba a prometer. Entonces, por eso es que hoy en día podemos tener una justicia mediante esa fe, así como la pudo, dice en ese versículo de capítulo 15 de Génesis, versículo 6, dice, ¿cierto?, que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así hoy en día podemos nosotros contar, ¿cierto? Podemos ser contados por justos, solamente por creer. Entonces, allí donde esté usted, allí donde de pronto usted esté mirando este video y que vea todo, casi todo el mundo conoce de Abraham, ha escuchado de Abraham, del padre de la fe. En la palabra de Dios nos habla casi siempre de la fe de Abraham, y no solamente de Abraham, sino de todos estos hombres que un día recibieron promesas del Señor y que un día fueron cumplidas muchas cosas en ellos. Entonces, profetas inclusive, ¿cierto? Allí vemos en Hebreos 11:1, todo esto de ahí para adelante dice que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces, hoy en día pues podemos a través de la fe creer en todas cosas, todas estas promesas, y no mirando las circunstancias, no mirando lo que el mundo dice, no mirando lo que vemos en el mundo, sino creyendo en lo que dice la palabra de Dios, porque ya está escrita de principio a fin, y allí prácticamente en el Apocalipsis nos da todas las promesas y ya realizadas y nos las muestra, sobre todo ahí en Génesis 2:3, en Apocalipsis, 2:3, miramos a la iglesia y todas esas promesas que está recibiendo la iglesia solo por creer, ¿cierto?, en fe, y recibe muchas promesas de que vamos a estar allí en la gloria con el Señor, de que vamos a recibir un reino prometido, de que vamos a recibir muchos galardones, de que vamos a estar reinando con Cristo en esta tierra. Y son muchas y muchísimas cosas que nos habla la palabra de Dios. Solo tenemos que ponerles la fe en el verdadero, en el Dios verdadero, allí en el Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo, y para que así la promesa de la fe, la promesa mediante esta que le dio Abraham, y hoy la podemos recibir nosotros como iglesia. Y ya nos dio las arras, dice la palabra de Dios, y las arras es la promesa del Espíritu Santo, y hoy la podemos tener. Y por medio del Espíritu Santo vamos a recibir
esa salvación prometida. Y es una de las promesas. Y son las arras, dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, las arras de nuestra herencia, ¿cierto? Todo lo que prometió se va a cumplir, pero siempre en el Espíritu. Entonces, allí la persona que de pronto hoy esté viendo este video o escuchándolo, pues yo quiero invitarlo a usted de que se acerque a Dios con esa fe y esa certeza que dice la palabra de Dios, creyendo. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no hay fe. Dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere verdaderamente acceder a esas promesas, a esas bendiciones que vienen a través de la obediencia, pues no es sino simplemente acercarse a Dios. De pronto usted dirá, no, es que yo soy muy pecador, no, es que de pronto yo creo que Dios no me perdone. Usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe todo lo que he cometido a través de mi vida. Usted no sabe que yo he dejado un hogar tirado, he dejado unos hijos tirados, he estado en la cárcel, he sido un hombre muy malo o una mujer muy mala. Pero ¿sabe qué? Dice en la palabra de Dios que la sangre del Señor Jesucristo nos borra todo pecado, ¿cierto? Dice que esa sangre puede hacer nuestros pecados como blanca lana, ¿cierto? Puede limpiarnos. Y si usted quiere, el Señor lo puede limpiar con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, este mensaje es enfocado a la fe y es enfocado a mirar a un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El Señor lo justificó de todo pecado y le probó su fe. Y hoy en día podemos estar siendo probados en nuestra fe. Nosotros como hombres ya creyentes podemos ser probados en nuestra fe porque el Señor quiere hacernos crecer, quiere que esa fe se avive aún más. Entonces yo lo invito a usted que simplemente es con arrepentirse de su pecado, con creerle a Dios, con confesarle a Dios que usted ha fallado y que usted quiere verdaderamente acudir a Él en fe, entonces el Señor lo va a hacer. Entonces quiero hacer una oración y es una oración que es como una guía. Si usted la quiere repetir igualmente o puede poner unas palabras diferentes, pero siempre y cuando arrepintiéndose de su pecado y todo lo que ha hecho. Y el Señor le va a perdonar su pasado, tanto pasado, su pecado pasado, presente y futuro. Entonces, ya para terminar, quiero hacer esa oración para que usted la haga así. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Sé que no soy digno, Señor, de acercarme a ti porque he pecado, he hecho muchas cosas. Mi corazón ha sido muy maldadoso, Señor. Por eso es que avergonzado me acerco a ti y te pido perdón. Me arrepiento de todo mi pecado. Quiero que tú coloques allí en la cruz del Calvario mis pecados y los borres de una vez por todas. Yo te doy gracias por ese sacrificio de la cruz. Yo te doy gracias por esta palabra porque ayudan a mi fe crecer. Ayudan a que yo verdaderamente me dé cuenta que estoy perdido y que te necesito a ti. Por eso es que abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si usted hizo una oración parecida, arrepintiéndose de su pecado y creyendo de que Dios lo puede justificar por la fe, no es porque usted haga algo extraordinario para Dios, no es porque usted le dé comida a los pobres, no es porque usted de pronto haya una persona que está mal económicamente o que está a punto de morir y le paga su operación o le paga su estadía en el hospital o en un hotel, no es por eso. Simplemente es porque usted le creyó a Dios, de que usted era pecador y que necesita reconciliarse con Dios. Es por esa fe que usted puede ser hoy un hijo de Dios. Y si así lo hizo y si accedió a este paso de obediencia, a este paso en el cual usted le dio la oportunidad a Dios que empezara a hablar en su vida, usted es un hijo de Dios. Y ahora terminar, quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este mensaje y que lo aplique a cada persona que lo escuchó y que según lo que usted esté pidiéndole a Dios, que se haga así en usted. Entonces, Padre, yo te doy gracias por la oportunidad nuevamente que me das de haber traído un mensaje, de haber traído, Señor, un mensaje de esperanza, de fe, para aquellas personas que se encuentran, Señor, viendo o escuchando este video, Señor. Yo te pido por aquellas personas que decidieron hoy dar ese paso de obediencia, Señor, y abrirte el corazón a ti, Señor. Por eso es que hoy yo te pido que
termines de obrar en él, que esa obra que comenzaste en ellos, hoy a través de tu Santo Espíritu, Señor, los selles y los hagas nuevas criaturas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido también por aquellas personas, Señor, que se encuentran en situaciones difíciles de enfermedad, de que están privados de su libertad, Señor, o que tal vez, Señor, están mal económicamente, Señor. Obra en ellos, ayúdalos, Señor. Oro por aquellos hermanos que se encuentran en prueba, en necesidad, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendíceles según tus misericordias y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste.
al cielo y solo alcanzo a ver horizontes rotos y sueños de papel. Y miro adentro y no alcanzo a entender cómo alguien con tanta vida se ha ido para no volver. Mas sé que algún día en aquel lugar te volveré a ver y te podré abrazar. Y sé que cuando el tiempo ya no exista más, estaremos juntos del otro lado de la eternidad. Miro al tiempo y solo alcanzo a ver las huellas de un recuerdo en las cenizas del ayer. Y oigo al viento y solo alcanzo a escuchar los ecos de un silencio donde tú solías hablar. Mas sé que algún día en aquel lugar te volveré a ver y te podré abrazar. Y sé que cuando el tiempo ya no exista más, estaremos juntos del otro lado de la eternidad. Dijo que la vida termina cuando alguien ahí arriba apaga la luz. ¿Acaso no saben que esta vida es como una semilla que florece más allá del sol? Florece más allá del sol. Algún día en aquel lugar te volveré a ver y te podré abrazar. Y sé que cuando el tiempo ya no exista más, estaremos juntos del otro lado de la eternidad. Sigan de la mano de él y que se animen a participar también con nosotros en estos ministerios, ayudarnos en lo que les guste, no se pierdan de este amor tan grande que nos da Dios. Entonces solo vivir al lado de Él y tener esa relación con Él.